Hola, ¿qué tal? Bienvenido a otra lección en esta serie que se llama Mi identidad, soy un hijo de Dios. Yo soy el pastor Benjamín y hoy nos toca hablar del importante tema, he sido elegido, o sea, yo soy alguien escogido, elegido por Dios. Es un tema muy interesante, muy importante, que a veces es poco entendido y puede ser un poco confuso, pero es importante saber que antes de nacer, antes de que pudiéramos hacer cualquier cosa buena o mala, Dios nos escogió, porque cuando nos creó, cuando nacimos, Dios nos dio valor y propósito a nuestra vida. Eso nos da una identidad saludable. El acto de elegir demuestra una preferencia. Siempre que escogemos entre una cosa y otra cosa, lo que escogemos, lo que elegimos, demuestra una preferencia, y esto es lo que Dios ha hecho con nosotros. Y hace que esa persona a quien elegimos o el objeto al cual elegimos lo hace especial. Incluso en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, se habla mucho de la santidad, ¿verdad? Que Dios es santo y todo aquello que estaba involucrado en la adoración y todos los rituales del tabernáculo, luego el templo, tenía que ser santificado. Ahí podemos ver que para santificar primero algo es elegido y después es apartado. Entonces la elección y el ser apartado es para un uso o un propósito especial. De la misma manera, Dios nos ha escogido para un propósito muy especial. Es importante que esto lo entendamos. Ahora, Dios es el que siempre toma la iniciativa. Él es soberano. Eso significa que Él reina, Él está en control y es la máxima autoridad. Él nos ha creado y Él está en control del universo. Él reina, ¿verdad? Entonces, cuando no, Él nos ha elegido, dice las escrituras, vamos a leer en Romanos 8 lo que escribe Pablo, ¿verdad? Que el orden es que nos ha elegido, nos ha llamado, nos ha justificado y nos ha glorificado. Y vamos a estar hablando un poquito de lo que esto significa. Esto Pablo lo explica en la carta a los Romanos, ¿verdad? En el capítulo 8. Y ahí habla de que somos hijos de Dios y que hemos recibido el espíritu de adopción. Ahora, esto de adopción, hay otra lección que si no lo han visto, deberían de verlo, donde hablo lo que significa ser un hijo adoptado, ¿verdad? Pero vamos a comenzar en el verso 28, donde Pablo dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, los que son llamados conforme a su propósito, llamado conforme a su propósito. El verso 29, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó. Ahora, esta palabra en el griego es un poquito diferente a lo que quizás nosotros entendamos en nuestra cultura hoy día. Al decir predestinar, quizás pensamos en un fin, cuál determinar de antemano cuál va a ser el fin. En cierto sentido, sí, pero esta palabra en el Nuevo Testamento fue escrito en griego y significa determinar de antemano cuál va a ser el propósito. Entonces, claro, en la mente de Dios el fin está en su mente, en su propósito, pero es más bien que Dios determina
el propósito por el cual fuimos creados, ¿sí? Ahora, seguimos leyendo. A ser hechos, o sea, que fuimos predestinados a ser hechos conforme a la imagen del Hijo de Cristo, para que Él, Cristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, Él es nuestro hermano mayor y nosotros somos hijos de Dios también con Cristo, en Cristo. ¿Verdad? El verso 30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, ¿verdad? Entonces hemos recibido la justicia debido a lo que Cristo hizo en la cruz, perdonándonos y declarándonos inocentes, ¿verdad? Nos justificó, significa que ahora somos inocentes porque el pasado ha sido perdonado. Seguimos leyendo. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Por esta palabra, glorificar puede tener diferentes significados y se usa de diferentes maneras, pero básicamente podemos entenderlo de esta manera. Glorificar es dar a conocer, o sea, manifestar las excelentes cualidades de algo o alguien, ¿sí? Entonces, si algo es glorificado, significa que se ha manifestado hacia afuera, se da a luz las cualidades que hay adentro, ¿verdad? Entonces es la vida de Dios en nosotros, es Cristo en nosotros, que al ser, al crecer y nosotros ser transformados a su imagen, esas cualidades son expuestas, ¿verdad? Entonces, aquí son varias palabras claves y el punto principal de Pablo aquí es que Dios es el que toma la iniciativa y también es el que obra en nosotros, porque Él es el que elige, el que llama, el que predestina y el que justifica y es el que glorifica, ¿verdad? Ahora, es también importante entender que esta elección de parte de Dios es por gracia, ¿verdad? Porque como seres humanos y personas que quizás estamos acostumbrados a vivir según la ley, ¿verdad? Que si te portas bien, te va bien, si te portas mal, te va mal, y entendemos la justicia de esa manera, pero ahora en Cristo hemos recibido su justicia, ¿verdad? Y la elección de Dios no es según nuestros méritos, ¿verdad? Por algo que hayamos hecho o que no hayamos hecho. Ahora, Romanos 11, Pablo lo explica de esta manera. Romanos 11:5 dice, y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente, este tiempo del nuevo pacto, tiempo de la gracia, ha quedado en este tiempo presente un remanente conforme la elección de la gracia de Dios. El verso 6, pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Entonces Pablo hace muy claro, ¿verdad?, que la elección que Dios ha hecho es por gracia, o sea, sin algo que hayamos merecido, es un regalo de Dios. Ahora, cuando pensamos en esto, ¿verdad? Es importante también, Pablo explica, ¿verdad? En cuanto a la soberanía de Dios. Este tema de la soberanía de Dios
puede resultar ser un poco confuso y hay diferentes pensamientos, pero el hecho de que Dios es soberano es algo bien claro a través de toda la Biblia. Nosotros vemos cómo Dios obra a través de personas, a través de naciones, y que Dios determina y cumple su propósito aquí en la tierra a través de diferentes personajes. Y cada personaje famoso que tú puedes pensar en el Antiguo Testamento, aún en el Nuevo, ¿verdad? Vemos la mano de Dios y su soberanía obrando, ¿verdad? Entonces, creemos muy firmemente en la soberanía de Dios, pero al mismo tiempo creemos que el hombre tiene cierto libre albedrío, ¿sí? O sea que nosotros también podemos escoger, porque no somos robots. Dios no nos creó como máquinas y nos programó de manera que tenemos que obedecerle y todo está predeterminado. No, lo que es predeterminado es el propósito por el cual fuimos creados, ¿verdad? Y toda la historia de redención en Cristo. Ahora, entonces, después del capítulo 8, del cual ya leímos, Pablo en el capítulo 9 siente la necesidad de defender, hablando principalmente hacia los judíos, los que entienden la ley y la justicia según la ley. Pablo siente la necesidad de defender el derecho de Dios y la soberanía de Dios, ¿verdad? El derecho de Dios de escoger, porque Pablo explica que los gentiles, los que somos gentiles y que hemos creído en Cristo por la fe, ¿verdad? Que hemos participamos en esa elección de Dios, ¿verdad? Ahora, Dios pareciera, según ellos, según los judíos, Dios pudiera parecer ser injusto, ¿verdad? Porque Pablo dice que los israelitas, tratando en su esfuerzo de agradar a Dios y ir tras la justicia de Dios, la ley de Moisés, ¿verdad? La mayoría de ellos no fueron incluidos en esa elección, ¿verdad? Aunque se esforzaron, pero Dios decide que los gentiles, aunque no hayan cumplido la ley, ¿verdad? Con tan solo de creer en Cristo y de ser personas de fe, creer que Cristo murió y resucitó por ellos y que Él es el Señor, que ellos formarían parte de ser de los elegidos, ¿verdad? Entonces Pablo aquí dice que no todos los hijos de Abraham son según la carne, sino que los hijos de Abraham son los de fe y según la promesa. Ahora, Pablo, aquí en el capítulo 9, pone varios ejemplos de el derecho de Dios de elegir, ¿verdad? Primero menciona a Abraham y a Sara, ¿verdad? Que tuvieron dos hijos, ¿verdad? Y que Dios decidió que el que fuera elegido no sería todos los que son hijos según la carne, sino que Pablo dice los que son hijos son los que son según la promesa, ¿sí? Ahora, luego menciona a Isaac y a Rebeca, y este es un caso curioso, interesante según la elección de Dios, porque Rebeca se da cuenta de que está embarazada y tiene mellizos, tiene dos, ¿verdad? Y Dios le dice, el mayor será elegido, digo, el mayor Esaú no sería el elegido para la primogenitura, sino que el mayor servirá
al menor, que es Jacob, ¿verdad? Entonces, Dios en su sabiduría y soberanía elige y Dios no tiene que dar una explicación por qué, simplemente Él conociendo la historia de la humanidad de principio a fin y estando fuera, siendo eterno y no sujeto al tiempo, Dios conociendo todas las cosas, Dios elige y solo Dios sabe por qué, ¿verdad? Así es que Pablo está diciendo que debemos de confiar y respetar esa decisión de Dios y su elección. Y luego Pablo dice algo interesante, dice, no tiene derecho el alfarero, ¿verdad? Del mismo barro crear vasos de honra y vasos de deshonra, o sea, vasos que son para uso exclusivo y especiales y también vasos que son para el uso diario, ¿verdad? Que no son elegidos para un uso especial. Entonces, Dios tiene ese derecho como el alfarero, ¿verdad? Ahora, también Jesús le pareció ser importante que sus discípulos supieran que ellos habían sido elegidos. Ah, en el capítulo 15 Jesús está hablando a ellos de su amor hacia ellos, su amor hacia la humanidad y de que ellos deberían de imitar ese amor, ¿verdad? Y les dice de esta manera en el capítulo 16, dice, vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto. Entonces, otra vez, la elección está ligado a un propósito. Y en este caso Jesús les explica el propósito es para que vayan y sean fructíferos, ¿verdad? Que vuestro fruto permanezca y para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda, ¿verdad? Entonces, entendemos que Jesús más adelante los envía, ¿verdad? Los discípulos llegan a ser enviados apóstoles, ¿verdad? Y que Jesús los había escogido para ese propósito y de hecho ellos cumplieron ese propósito. También en este mismo capítulo Jesús afirma su compromiso hacia ellos y su cercanía hacia ellos, diciendo ya no les voy a llamar siervos, sino amigos, ¿verdad? Entonces ellos llegaron a entender que aunque ellos decidieron aceptar el llamado, pero fue Jesús que inició ese proceso de escoger y de llamarles, y Dios es el que hizo todo eso posible, ¿verdad? Ahora, otro asunto que Pablo declara que es importante es que esa elección de Dios hacia nosotros es una elección que fue antes de que naciéramos. Y así como Jacob fue elegido antes de nacer, también nosotros fuimos elegidos desde la eternidad y la elección de Dios es firme porque fue hecho en la eternidad, ¿verdad? Predestinar otra vez, quiero que estén seguros en que lo entiendan, es determinar de antemano el propósito y en sí la palabra en el griego significa poner límites, ¿verdad? Nosotros que tenemos hijos, ¿verdad? Entre más pequeños son nuestros hijos, nosotros les ponemos límites. Nuestros hijos tienen cierto libre albedrío, tienen voluntad propia, ¿verdad? Pero nosotros les ponemos límites porque queremos en amor, deseamos su bien, ¿verdad?
Entonces, así de esa misma manera Dios nos creó y en amor determina ciertos límites para nosotros. Tenemos libre albedrío, pero ese libre albedrío tiene sus límites y podemos estar seguros de que mientras amemos a Dios y tenemos fe que lo que Cristo hizo por nosotros, lo hizo para nuestro bien y para darnos vida, y creemos en el propósito que Él nos ha dado, ¿verdad? Él cumplirá ese propósito. Entonces, a Efesios, el capítulo 1, Efesios capítulo 1 y el verso 3, Pablo dice a los creyentes: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El verso 4, según nos escogió. O sea, esta bendición no es algo que nosotros hayamos merecido, sino que es según la elección de Dios. Y luego sigue diciendo, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Entonces, este propósito de Dios, que nosotros reináramos con Cristo en lugares celestiales como hijos maduros herederos, ¿verdad? Fue determinado y es algo que Dios cumple en nosotros, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción. Aquí también menciona esa palabra adopción, que es interesante, como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Beneplácito de su voluntad significa simplemente porque Él quiso. O sea, no tiene que darnos una razón. Dios no da cuentas a nadie, sino que Él lo determinó de antemano cuál era su propósito para nosotros, cuál era nuestra función dentro del reino de Dios como sus hijos, ¿verdad? Y esa elección y predestinación es simplemente porque así lo decidió Él, ¿verdad? Ahora, también el apóstol Pedro dice algo parecido. Él está escribiendo y al principio de su carta en 1 de Pedro 1:1, Pedro dice, a Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados, expatriados de la dispersión, o sea, los judíos que habían sido dispersados a través del Imperio Romano, ¿verdad? En Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, dice el apóstol Pedro, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre. O sea, Pedro comienza su carta hacia ellos entendiendo la importancia de que ellos supieran que habían sido elegidos, aunque estaban dispersos, ¿verdad? Y quizás se sentían olvidados de Dios, ¿verdad? Pero Pedro les dice, han sido elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora. ¿Sí? Santificar significa escoger y apartar para un uso especial. La obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. O sea que Dios los había elegido para recibir ese perdón a través de la sangre de Jesucristo. Dice que la gracia y la paz os sean multiplicados, ¿verdad? Entonces, tanto Pablo como Pedro enfatizan la importancia de saber, de que supiéramos
que la elección fue desde antes de que nosotros naciéramos, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, no está basado en algo que hayamos hecho o no hecho o que pudiéramos hacer, simplemente es por pura gracia. Cada vez que basamos nuestra autoestima en cómo nos sentimos, las circunstancias donde nos encontramos, tenemos problemas porque cuando somos regidos por nuestros sentimientos, esos sentimientos son muy variables, cambian de un momento a otro, de un día a otro, ¿verdad? Y no podemos gobernarnos por los sentimientos. O sea, mientras nos sentimos bien, sentimos que merecemos, ¿verdad? Y si nos sentimos mal, nuestro autoestima baja, ¿verdad? Y nosotros pensamos entonces que no merecemos esa elección y favor de Dios, ¿verdad? Necesitamos anclar nuestra propia imagen como hijos de Dios en algo que no cambia. Y lo que no cambia es la elección de Dios. Esa elección de Dios es eterno y por lo tanto no cambia, ¿verdad? La imagen de Cristo en nosotros nunca cambiará porque Cristo y su elección no cambia. Aunque nuestra apariencia exterior y nuestras circunstancias cambian a través del tiempo, la imagen de Cristo y quién es Cristo en nosotros no cambia, ¿verdad? La actitud de Cristo, su amor y su elección nunca cambiará y podemos estar seguros de aquello. No importa la situación en que nos encontramos, ¿verdad? Todos fallamos y vemos como personajes aún en el antiguo pacto, donde no estaban bajo la gracia de Dios, todos aquellos hombres tuvieron fe, pero también tuvieron fallas. Y la Biblia es bien claro en cuanto a las fallas de muchos de aquellos, ¿verdad? Pero Dios cumplió su propósito en ellos a pesar de sus faltas, ¿verdad? Así es que Cristo nos ama y podemos estar seguros que Él va a cumplir eso en nosotros, ¿verdad? No podemos basar nuestra autoestima y nuestra imagen de nosotros mismos en lo que otros piensan también o lo que otros digan de nosotros, ¿verdad? Sino que solamente en la palabra de Dios y lo que Dios ha decretado, ¿verdad? Ahora, el salmista David también tuvo esa certeza en cuanto a la misericordia de Dios. Él, aunque vivía bajo la ley, David entendió bastante bien la gracia y la misericordia de Dios para su vida. En el Salmo 138 y el verso 8 dice así: el Señor cumplirá su propósito en mí, eterna, oh Señor, es tu misericordia. No abandones las obras de tus manos. Así es que Dios se mostró hacia David como un Dios de misericordia y David vio que Dios cumplió su propósito en él. También el apóstol Pablo, al escribir a los filipenses, les dice en el capítulo 1 y el verso 6 dice: estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, o sea, Dios eligió y tomó la iniciativa, Él comenzó la obra en nosotros, dice el apóstol Pablo aquí, dice, Él la perfeccionará
hasta el día de Jesucristo, hasta que Cristo se ha manifestado, hasta el fin del tiempo. Dios está comprometido a cumplir su propósito por el cual nos ha elegido. Así es que espero que esto haya aclarado algunas cosas, aunque no entendemos en su totalidad la soberanía de Dios y cómo operamos como seres con libre albedrío dentro de la soberanía de Dios. Sabemos que Dios es poderoso y capaz de cumplir lo que Él ha elegido y el propósito por el cual nos ha creado. Y si tú eres una persona de fe, del cual estoy seguro que sí, si estás viendo esto es porque has entendido que eres un hijo de Dios, y como un hijo de Dios nosotros podemos sentir esa, no solo saber, pero sentir esa certeza de que hemos sido elegidos, ¿verdad? Y esa predestinación es escoger para un propósito exclusivo y especial. Así es que Dios nos ha creado con dones y talentos muy específicos, especiales, y nuestra vida tiene valor porque Él nos ha creado con ese propósito. Así es que pido que el Señor les revele lo especial que son al ser elegidos y que pueden vivir en esa santidad sabiendo que son elegidos y muy queridos por el Padre. El Señor les sigue bendiciendo. Adelante.